Me presento, soy Oscar Torres, soy asesor de WellTrade y vamos a comenzar con el webinar de esta noche que vamos a abarcar varios temas, no solamente soportes y resistencias, vamos a ver algo de análisis técnico, vamos a entender cómo funcionan las tendencias, cómo se estructura una tendencia, cuáles son áreas importantes, ¿no? Como los soportes, las resistencias, y a partir de ello, cómo podemos entender cuáles son mis puntos de entrada, cuáles son mis puntos de salida, y bueno, ir planificando alguna estrategia o alguna gestión que me ayude a mejorar las posiciones que tengo al momento de operar en cualquier activo financiero, ¿no? Esto se aplica en cualquier activo financiero. Entonces, vamos a comenzar. Si ven mi pantalla, bueno, trading básico, ¿no? El curso básico. Vamos a comenzar definiendo qué es una tendencia. Y bueno, si leemos un poco, el mercado puede moverse hacia arriba o hacia abajo. Es muy común, muy normal. Cuando observamos que el mercado genera movimientos cada vez mayores, hablamos de una tendencia alcista. Cuando observamos movimientos en el mercado cada vez menores, hablamos de una tendencia bajista. Y sencillamente cuando un mercado se mueve sin una dirección clara o de forma lateral, hablamos de un movimiento que se está consolidando o que entra en un punto de rango, ¿de acuerdo? Eh, Vamos a bajar un poquito más. Las líneas de tendencia es la forma en cómo las vamos a identificar, es la forma en cómo las vamos a marcar dentro del gráfico. Las líneas de tendencia son una herramienta que nos ayuda a confirmar una tendencia, así como a medir la intensidad de ella, o si tiene una fuerza o no. Las líneas de tendencia son líneas que conectan dos o más puntos donde el precio ha dejado de subir o ha dejado de bajar. Y si extendemos estas líneas en el futuro, pues bueno, podríamos esperar que el mercado vuelva a reaccionar en estos niveles. ¿De acuerdo? Una línea de tendencia alcista se genera cuando los precios de los activos financieros producen nuevos máximos durante un periodo determinado. Una tendencia alcista se identifica por producir dos o más mínimos menores conectados entre sí, ¿no? Y una línea de tendencia bajista se produce cuando los puntos altos y bajos son cada vez menores. Esto puede ser resultado de una crisis económica, un colapso de una burbuja financiera o la incertidumbre a falta de un panorama con mayor claridad. Se pierde la confianza en los inversores y se realizan ventas de pánico en el mercado, que es prácticamente que poco de lo que hemos estado viendo desde el 2022. Una tendencia bajista se identifica al marcar máximos cada vez menores durante un determinado periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, voy a mostrar un gráfico para poder ejemplificar e ir a la parte ya de los ejercicios. Tenemos entonces en esta zona un gráfico del Standard Poor's, que es uno de los 4 índices más fuertes en Estados Unidos, ¿no? Y simplemente lo que me dice es que yo dentro de un gráfico, desde el inicio, ¿no? ¿Qué es un gráfico? No es más que el registro del precio a través del tiempo. Y el precio siempre lo vamos a tener en el eje Y, es esta zona, y en el eje X siempre vamos a tener el tiempo. Y lo podemos ver en diferentes temporalidades. Um, ¿De qué me sirve tener o ver diferentes temporalidades? Vaya, si yo soy un inversionista a largo plazo, pues bueno, voy a querer ver cómo se mueve o voy a tratar de predecir hacia dónde se mueve este activo financiero en 6 meses, un año, etcétera, ¿no? Si soy un inversionista mediano o a corto plazo, pues probablemente las herramientas que voy a tener que utilizar dentro de los gráficos son timeframes cada vez menores. ¿Para qué? Bueno, simplemente si mis posiciones duran alrededor de un día, 2 días, una semana, o si soy un day trader y abro y cierro operaciones el mismo día, pues bueno, voy a necesitar utilizar este tipo de gráficos a lo mejor a 1 minuto, 5 minutos o 1 hora, 15 minutos para poder establecer un punto de entrada y poder establecer un punto de salida. Entender cuál es el contexto del mercado, en qué parte de la estructura del precio me encuentro, en qué parte de la estructura de tendencia y a partir de ahí poder generar alguna operativa. ¿Vale? Entonces, es importante conocer todo esto y más, o sea, enfocado en este momento al soporte y la resistencia, porque son las áreas donde me van a permitir tener un ingreso al mercado y también un área de objetivo. O sea, en qué momento yo voy a poder cerrar mi operación y la voy a poder cerrar con ganancias o con pérdidas, dependiendo, ¿no? Cómo se mueve a favor o en contra el precio en ese momento. Pero bueno, ahora que entendemos que el gráfico
no es más que el registro del precio sobre el tiempo, y el tiempo lo voy a tener en el eje X y el precio lo voy a tener en el eje Y, vamos a ejemplificar qué es una tendencia, ¿no? Una tendencia es el movimiento básico de cualquier activo financiero, ya sea en un movimiento alcista, vamos a marcarlo aquí ya sea en un movimiento alcista, siempre va a tener puntos más altos y un retroceso, y de ahí va a generar un nuevo punto más alto, un máximo, un nuevo máximo y un nuevo mínimo, un nuevo máximo, no mayor al anterior, pero tampoco un mínimo menor al anterior, y de ahí, bueno, nuevo máximo, nuevo mínimo, máximo, nuevo mínimo, nuevo máximo, nuevo mínimo, ¿no? Entonces, aquí podríamos entender que esta es la estructura de mi tendencia. Las tendencias no van a ser perfectas porque por lo general, en donde estudiemos, los libros o los videos en los cuales vamos a estar consultando, por lo general las tendencias me las dibujan de esta forma y es muy perfecta. Y existe cierta confusión donde si yo no veo esta estructura bien dibujada, a lo mejor no puedo considerar esto una tendencia. Pero vamos a partir de ahí que las tendencias y los movimientos dentro del mercado jamás van a ser así de perfectos, jamás van a estar así de bien dibujados. ¿Vale? Entonces vamos a borrar esto, me voy a quedar con esto, entendiendo que del punto A a el punto B tengo una tendencia alcista y tuvo un recorrido. Ahora, ¿cómo se estructura esta tendencia? Vamos a borrar esto, voy a ejemplificarlo con uno nuevo. Una tendencia se estructura a partir de corridas y de retrocesos. Corridas que siempre van a ir a favor de la tendencia y retrocesos que siempre van a ir en contra de la tendencia. Eso quiere decir que si yo tengo una tendencia alcista, mi corrida siempre va a ir hacia arriba y el retroceso va a ir en contra, o sea, hacia abajo, ¿de acuerdo? Así hasta que finalice, se lateralice o que haya un cambio, ¿no? Entonces, dentro de la misma tendencia, voy a encontrar esta estructura. Corrida, retroceso, corrida, retroceso, corrida, retroceso, movimiento lateral y posteriormente si hubo un cambio de tendencia voy a tener una corrida a favor de mi tendencia, o sea, en este caso una corrida bajista y un retroceso en contra de mi tendencia, ¿no? Subiendo, entendiendo que esto ya va a ser una tendencia bajista. Corrida, retroceso, corrida, retroceso, corrida, retroceso. O sea, es algo muy sencillo de entender, ¿no? Y aquí englobamos los tres movimientos principales del mercado, que simplemente son tendencia alcista, un movimiento lateral, un periodo de rango y una tendencia bajista, ¿vale? Si tienen alguna duda con respecto a lo que estoy hablando, por favor háganmelo saber en el chat y yo lo estoy consultando para atender cualquiera de sus dudas. Pero bueno, esto es bastante sencillo, entonces no creo que haya ningún problema. Cualquier cosita síganme escribiendo en el chat, por favor. Y bueno, retomamos. Los movimientos más importantes de cualquier activo financiero van a ser tendencia alcista, un movimiento lateral o tendencia bajista, ¿vale? Y como lo habíamos visto en la presentación, pues bueno, vamos a ver que en la tendencia alcista vamos a tener máximos cada vez más altos y en la tendencia bajista mínimos cada vez más bajos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a borrar todo esto para tener espacio dentro del gráfico y vamos a ejemplificarlo directamente en el gráfico. Vamos a ponerlo en la actualidad, ¿no? Vamos a empezar a correr desde noviembre del 2022, septiembre del 2022 en adelante, para también entender qué es lo que probablemente en el futuro, a partir del 2023 a final del 2023, qué es lo que podría suceder con este activo preciso, ¿no? Que es el del Standard & Poor's, que es un activo financiero bastante técnico. Entonces, para poder estudiar, para poder participar, para un principiante, el Standard & Poor's es muy recomendable. Aquí me dice Jesús, ¿qué genera esos cambios de tendencia? A eso voy, amigo. Nada más dame un segundo y te voy explicando, ¿no? Pero bueno, en esta zona podemos entender que tenemos una tendencia totalmente alcista, ¿no? Donde el precio genera cada vez máximos altos y mínimos cada vez más altos, máximos cada vez más altos, mínimos cada vez más altos, y así sucesivamente, hasta que llega un periodo donde ya no puede seguir subiendo. ¿Por qué? Hay que entender esto también desde el punto de la oferta y la demanda. En este punto alcista vamos a encontrar muchísima demanda
haciendo que los compradores lleven el precio a puntos cada vez más altos, ¿vale? ¿Cuál fue un punto más alto y a partir de ahí el precio ya no pudo seguir subiendo? Esta zona. Vamos a marcarlo y que sea legible. O sea, el precio del Standard Poor's el 19 de noviembre del 2021 tuvo un máximo histórico y a partir de este máximo histórico el precio ya no pudo volver a subir, ¿no? Se volvió a encontrar con la línea de tendencia, que es un precio de los 4,750, y a partir de ahí el precio le costó muchísimo seguir subiendo y por lo contrario comenzó con una tendencia bajista. Aquí tal cual, ¿no? Como dices, Jesús, ¿qué es lo que generó? Bueno, si no entendemos de macro, microeconomía o de la política monetaria que se estaba llevando en ese momento, pues bueno, lo único que podemos decir es que gracias a la ley de la oferta y la demanda, puedo explicar que aquí ya no hubo la suficiente demanda como para mantener los precios cada vez más altos y por lo contrario, los inversores vieron un excedente de oferta y llevaron los precios cada vez más bajos. ¿Vale? También en este punto fue cuando en Estados Unidos se dio la impresión de dinero, ¿no? Gracias a que el COVID te mandó a tu casa y que no podías trabajar. Bueno, en Estados Unidos se daban estas ayudas económicas que mes con mes te daban alrededor de $1,200 dependiendo del estado donde estuvieras viviendo. Y la impresión de este capital llevó a la misma devaluación de la moneda y a partir de ahí, bueno, una inflación cada vez más alta, de repente encontramos temas como fechas como la guerra entre Rusia y Ucrania y demás, ¿no? Pero bueno, son noticias que fundamentan los movimientos. Si tenemos noticias que son positivas al mercado, vamos a ver cómo los precios van a demandar cada vez precios más altos, ¿no? Valga la redundancia, y por lo contrario, la oferta llevaría a que los precios siguieran bajando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué genera estos cambios? Simplemente las noticias políticas o económicas de tu país que hacen que los precios ya no puedan seguir subiendo y que por lo contrario existe una oferta del mismo producto y a partir de eso los precios comienzan a descender. ¿Ok? Ahora, a partir de aquí tenemos, bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? De soportes y resistencias. Voy a quitar este gráfico para pasarme directamente a la diapositiva. Y en la diapositiva vamos a empezar a definir qué es una zona de soporte o qué es una zona de resistencia. Y bueno, canales de tendencia, ¿no? Un soporte es un nivel de precio o zona en la que la demanda de un activo es mayor a la oferta. Y esto en consecuencia genera que el mercado no baje más de un determinado nivel, o sea, que soporta el precio. Una zona de resistencia es un nivel de precio en que la oferta de un activo es más grande que su demanda. Esto previene que los precios suban más que el nivel de la resistencia. Los precios se resisten a alcanzar niveles cada vez más altos. Si regreso a mi gráfico, entonces puedo entender esta definición, ¿no? Tal cual de la resistencia. Los precios ya no pueden subir, encuentran demasiada oferta, los inversionistas bien informados encuentran un excedente de oferta en esta zona y llevan a que los precios vuelvan a bajar. Para lo mejor aquí tomar una nueva demanda de operaciones y llevar el precio de nuevo a un intento de un máximo más alto que el anterior y no se logró. Se mantuvo en este precio, se mantuvo en esta zona. Entonces aquí el precio se resiste a seguir subiendo. Por alguna u otra razón, el precio puede subir, pero tampoco adquiere la suficiente confianza de los inversores para elevar los precios, para seguir llevando a los precios cada vez más altos. Y por lo contrario, hay algo que lleva a la oferta a que los precios sigan bajando. Entonces, aquí puedo empezar a definir como la resistencia más fuerte que ha tenido el Standard Poor's, que son los 4,750. Ahora, puedo colocar una zona de soporte, que fue donde el precio rebotó, que es aproximadamente en este punto, ¿no? Donde vemos que el precio llega, rebota y viene a alcanzar un nuevo objetivo. No lo logra y por lo contrario vuelve a bajar y hace un nuevo intento, pero bueno, se mantiene en el área. Ahora, aquí aparece algo curioso. En esta tendencia alcista, yo veo que durante este periodo, en específico, tuvo un máximo histórico y que a partir de ahí el precio le costó bastante volver a subir. Ok, bueno, entonces puedo entender que esto no es nada más que una corrida y retroceso de mi tendencia alcista.
¿vale? Si yo continúo analizando el gráfico, pues bueno, encuentro que tuvo un retroceso bastante profundo y que en esta zona, que es una zona de soporte, que también puedo tomarla como una zona de soporte, el precio adquirió la suficiente demanda para que el precio continuara subiendo. Ahora sí, en este punto, el precio rompe la resistencia y encuentra máximos cada vez más altos, ¿no? Llegando hasta los 4.750. A partir de ahí el precio vuelve a rebotar y encontramos esta dualidad de las áreas en donde en algún punto mi área fue una resistencia o esta resistencia no dejó que el precio continuara subiendo, lo rebota y llega a un punto en donde rompe esa resistencia, el precio adquiere la suficiente fuerza, los compradores tienen la suficiente fuerza para seguir subiendo los precios y me viene y me rebota en este punto. Ahora, esta resistencia pasó a convertirse a un soporte, ¿vale? Este es el dinamismo que tienen estas áreas de poder convertirse de una resistencia a un soporte o viceversa, de un soporte a una resistencia. Ahorita lo vamos a ver con el ejemplo de las tendencias bajistas. Mm. Jesús me pregunta que cómo la noticia de cierre del banco de Silicon Valley, o sea, ¿me puedes especificar bien la pregunta, por favor? Porque es como la noticia de cierre del banco de Silicon Valley, pero ¿a qué te refieres en específico? Por favor, Jesús. Entonces, continuamos en esta zona donde el precio encuentra un rango, encuentra un área donde no puede seguir subiendo, pero tampoco tenía la suficiente fuerza para seguir bajando y los movimientos, pues bueno, prácticamente hacen esto, ¿no? Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y hay una incertidumbre tal cual. ¿Por qué? Porque los precios no tienen la suficiente fuerza para seguir subiendo, pero tampoco tienen la suficiente fuerza para seguir bajando. Bueno, llega una noticia fundamental. Por alguna razón, el precio encuentra la fuerza suficiente para romper este soporte y continuamos con la dualidad de las áreas. Un soporte que antes era resistencia y que se vuelve a convertir en resistencia. Aunque excede el precio, vamos a situar esto como si fuese un rango, ¿vale? Esta área va a ser un rango, es mi área de resistencia, ¿de acuerdo? Nunca van a ser exactos los movimientos, como ya lo vimos en las tendencias, no van a ser exactos, pero sí van a tratar de respetar estas áreas importantes en donde el precio hizo algún movimiento totalmente legible, ¿no? Que se vea con intención de que vino a romper o de que viene a lateralizarse, tal cual. Entonces encontramos que el precio ya no tiene la suficiente fuerza, los inversionistas bien informados vienen, toman esta oferta, hacen que los precios continúen bajando y continúan con el ciclo de una tendencia, que ya sabemos que la estructura de esta tendencia simplemente es corrida, retroceso, corrida, retroceso. Un retroceso al mismo nivel, a la misma área, ¿no? Simplemente voy a concluir aquí la siguiente corrida, pero encontramos que en este punto aunque se ve superada el precio de la resistencia, en este caso, de la resistencia, no tiene la suficiente fuerza para poder subir, encuentra este rango del precio que anteriormente ya había visitado, que son los 4.600, y a partir de ahí el precio continúa descendiendo. Se reincorpora el movimiento principal, ¿no? Que tenemos en este caso, pues, una tendencia bajista. ¿Por qué? Ya saben, ¿no? Noticias que fundamentan el movimiento. Y a partir de ahí, bueno, la estructura tal cual, ¿no? De la tendencia. Corrida, retroceso. Ahora, puntos importantes, porque aquí, esto lo conocemos como acción del precio. Vamos a borrar esto. Aquí, justo en esta zona, en donde el precio rebotó, también voy a encontrar un área llamada soporte, en la cual el precio continúa rebotando. Viene de esta bajada, encuentra este punto donde anteriormente ya se había encontrado, donde no pudo continuar bajando, por el contrario, rebotó y el precio vuelve a visitar esta área. Aunque con fuerza suficiente para poder romperla, pero no para mantener el movimiento, rebota. Sin la suficiente fuerza para seguir subiendo, regresa o retorna a esta área, mantiene el precio y en algún punto, por alguna razón, el precio continúa subiendo, ¿no? Viene al área de la resistencia, de nuevo vuelve a rebotar y se reincorpora a mi zona del soporte. Importante, cuando rompe este soporte, ahora sí, con la intensidad suficiente, con la fuerza suficiente como para continuar el movimiento,
genera un retroceso o lo que conocemos como un pullback y la estructura de nuevo de la tendencia bajista se vuelve a dar, ¿no? Corrida, retroceso, corrida, retroceso, corrida, retroceso, corrida, ¿vale? Y a partir de este punto, pues bueno, empezamos a ver diferentes estructuras de la misma tendencia, pero que al final del día me llevan a una misma lectura, donde este soporte, que ahora se vuelve resistencia, sigue funcionando como un punto bastante importante para el Standard & Poor's, que vuelve a visitar y que ahora la finalidad de conocer tanto la estructura de una tendencia como las áreas importantes de resistencia y soporte es que me generen estos movimientos que conocemos como pullback y en los cuales son totalmente importantes reconocer porque son los que me van a dar una entrada, una participación al mercado. Ahora, yo siempre voy a operar a favor de la tendencia, ¿no? Está este famoso eh, no tal cual ley, pero está el famoso dicho de siempre vas a operar a favor de la tendencia o la tendencia es tu amiga. Quiere decir que si yo tengo una tendencia bajista, la mayor parte de mis operaciones van a ser a favor, o sea, en venta. ¿Por qué? Porque son las que me van a dar una mayor probabilidad de ganancia, una mayor probabilidad de éxito y de cerrar una operación con números positivos. ¿De acuerdo? Ahorita no me voy a meter tal cual a los números en mi cuenta, necesito tanto para ganar tanto, simplemente entender que la estructura y la misma acción del precio y el contexto del mercado me va a dar estas oportunidades, muy sencillas, en general muy sencillas, para participar y tener una mayor probabilidad de éxito. ¿De acuerdo? Entonces, yo aquí podría entender, ¿no? Vamos a esta zona, yo aquí podría entender que este precio, digo que en esta área el precio está totalmente lateralizado y que cuando rompa cualquiera de las dos, vaya, si yo no soy un profesional y entiendo que el precio se lateralizó y que mi participación en esta zona de resistencia va a ser en venta y en esta zona de soporte va a ser en compra, pues bueno, simplemente espero a que el precio salga de este rango y continúa a favor del movimiento principal. ¿Qué sucede? Bueno, entiendo que las noticias son negativas para el mercado, que llevan el precio a romper la zona de soporte y que empieza a descender. Y lo que voy a estar buscando es, ok, no entro inmediatamente. ¿Por qué? Porque esto podría fungir como un fobo, ¿no? Un falso rompimiento en donde los inversores mejores informados van a ser una trampa en la cual tú de forma emocional entras al mercado porque piensas que el precio se te va a ir y entras en venta. Y de repente esta venta no la tomas en este punto porque a lo mejor no tuviste el suficiente tiempo o simplemente no tenías no estabas para poder meter una operación en esta zona, la metes en una zona más abajo, de repente ves que los precios empiezan a rebotar y aunque estás en la dirección correcta, que es una venta, los precios te llevan a simplemente cerrar tu operación porque tu cuenta no lo soporta o simplemente porque crees que ahora el mercado va a continuar subiendo, se va a reincorporar o quiere reincorporarse a esta zona lateral y no, simplemente no, ¿no? O sea, viene y vuelve a descender. Le cuesta, sí, por supuesto que le cuesta, pero entiendo que esta zona es la importante para poder yo meter mis operaciones. Ok, el famoso pullback, yo entro en este pullback, a lo mejor voy a estar muy estirado con mi stop loss, ¿no? Voy a tratar de que queden las mechas anteriores para poder darle holgura al precio, que pueda tener este movimiento en esta zona, ya sea aquí o un poco más alto, y que posteriormente me dé el movimiento a mi favor. Entonces vamos a estar hablando de que son los inversionistas mejores informados los que van a poder entrar en este punto en específico. También los más pacientes, porque si yo entro en esta zona, como lo mencioné, y de repente no entro en un punto estratégico, me va a llevar el movimiento, me va a llevar a una trampa, los inversionistas o las manos fuertes me van a llevar a una trampa y posteriormente a cerrar una operación que pudo haber sido de éxito, pero simplemente por no entender bien la estructura del mercado, qué es lo que está sucediendo en estas zonas, bueno, me lleva a una pérdida, ¿no? Ahora, me da este primer punto de entrada, venta. No lo tomo. Bueno, viene mi segunda entrada. Me lo ofreció el mercado. ¿Pude entrar? Sí, pues por supuesto que pude entrar. Y esto genera este movimiento, ¿no? Descendente. Entonces tenemos una operación allí exitosa. Entiendo que esta área, que este soporte es el siguiente nivel importante para que el precio me vuelva a romper. Ok, y lo hace.
En cuanto lo hace y yo espero el pullback o el famoso retroceso, vuelvo a entrar a este punto. Y si soy un operador que mantiene estas posiciones durante largo tiempo, pues bueno, a lo mejor ya no tomé esta, pero sí tomé esta. Entonces tengo mi primera venta, tengo mi segunda venta, el precio viene y respeta esta misma zona, entro en esta zona. Ahora, también debo tener en cuenta que las noticias, las fundamentales, me van a favorecer el movimiento del precio. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy bien informado y puedo tener una buena opinión neutral sobre qué es lo que está sucediendo en estos puntos, que si de repente fue para mayo ya estaba la situación de guerra, entonces entiendo que todo este punto son noticias negativas para el activo financiero y que va a llevar a mi precio a seguir buscando puntos cada vez más bajos, ¿no? Entonces, puedo tener entrada aquí, puedo tener entrada acá, y de repente observo que si sigo estirando esta zona, pues bueno, el precio, aunque no llegó, lo vino a buscar. Y ya estamos hablando del 15 de febrero de 2023. Bueno, este punto fue del 1 de febrero del 2023. Ya estamos hablando de este año, ¿no? En donde ahora sí, Jesús, eh, las noticias de los bancos, ¿no? El cómo esta parte financiera está quebrando. Pues bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? En la actualidad tenemos este movimiento. De repente, venimos de una tendencia bajista, tenemos una corrida, tenemos un retroceso, pero ahora pasa esto. Esta corrida ya no es lo suficientemente fuerte para continuar bajando. Y por lo contrario, encuentra una zona en específico, un soporte en específico que la hace subir. ¿Vale? Entonces vamos a analizar este punto. Voy a borrar esto para tener más espacio y voy a entender que este punto y esta área es muy importante. ¿Qué puedo deducir? Bueno, con el ejemplo anterior, si yo espero que mi soporte sea roto y me haga el pullback, el precio va a continuar bajando, ¿no? ¿Qué va a fundamentar ese movimiento? Las noticias. Probablemente veamos más quiebres en la banca. Vamos a entender que lo que está moviendo en este momento al mercado es la inflación y la subida de las tasas de interés, ¿no? La inflación simplemente la subida generalizada de los precios de los productos y servicios, y la tasa de interés es encarecer el dinero, ¿no? Vamos a pensar en los créditos que te ofrecen los bancos. Si tú tienes una tasa de interés bastante alta, tu crédito, al final lo que vas a pagar va a ser muchísimo más con tasas de intereses altas, ¿no? Entonces, lo que quiere en este momento los bancos centrales para la economía, para que esta economía pueda salir a flote, es simplemente tratar de controlar todo este flujo monetario que existe en la población. No hay, vaya, que no gastes simplemente por estar gastando. Entonces, eso va a fundamentar mucho este movimiento. Que si encuentro buenas noticias y que parece que al final del 2023 van a empezar a bajar las tasas de interés, pues bueno, el precio, los operadores, el mercado, lo da por descontado y tiene una buena perspectiva de crecimiento. Eso es lo que estaba fundamentando o es lo que está fundamentando este movimiento. El día de hoy, Jerome Powell, que es el presidente del Banco Central, salió a subir de nuevo las tasas de interés, las subió un 25 puntos porcentual. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el dinero cada vez es más caro y la gente se lo va a pensar dos veces al momento de gastar. ¿Por qué? Porque a lo mejor nada más estamos limitados a pagar mis deudas, a consumir mis alimentos, a sobrevivir, y para lo demás ya no voy a tener tanto capital, ¿no? En entretenimiento, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si siguen subiendo las tasas de interés, al primero al que les va a pegar al bolsillo va a ser a nosotros, ¿no? Las personas que tenemos créditos, que tenemos deudas y que estamos pagando cada vez más por el coste del dinero, y va a llevar a que mi precio, en el caso del Standard Poor's, baje. Si es que las condiciones siguen así, ¿no? Baje, que pueda esperar este punto de retorno que es mi pullback y continuar con la bajada. Y más adelante seguir buscando un soporte, el cual el precio pueda venir a buscar. O simplemente entender que en time frames más pequeños vamos a pasarme a 4 horas.
tengo en este momento, esto es para operadores, ya saben, ¿no? De diario, que cierran y abren operaciones el mismo día o que mantienen sus operaciones 1 o 2 días. Y voy a entender esto, que el precio viene de un punto en específico, una resistencia, que a partir de aquí tiene una corrida, un retroceso cada vez más bajo, que sí justamente generó o se genera en un punto de soporte, soporte que se vuelve resistencia, vuelve a bajar y vuelve a encontrar un punto en donde a lo mejor vamos a un retorno. No sé, nadie sabe en lo absoluto si este precio va a continuar subiendo, si el día de mañana vamos a verlo subir y probablemente encontrar esta zona para no sé si la va a romper y seguir subiendo o simplemente para rebotar y seguir yendo a la baja, ¿no? La noticia me lo va a fundamentar, la información me lo va a fundamentar, pero por el momento el escenario que tengo es este. Si voy a time frames más pequeños, ahora puedo decir que tengo un movimiento totalmente alcista, que tengo un corrida, corrida, retroceso, corrida, retroceso, corrida, probablemente un retroceso y de nuevo, ¿no? Buscar precios a la zona de resistencia. ¿Cuál fue mi zona de resistencia? Esta. Vamos a borrar esto. Muy que la probable siguiente corrida pueda entrar en este punto. Pero ahora, cuidado, porque estamos hablando de time frames muy pequeños. Si yo vengo y me meto que porque me dijeron aquí que esto era una corrida o un retroceso, probablemente mi operación no tenga éxito. Vamos a tener que bajar en time frames para entender cuál sería el punto importante o el punto estratégico para yo poder entrar. Ahora, sencillo, vamos a borrar esto para tener más espacio. Y en este punto, yo tengo una resistencia. Y en este punto, yo tengo un soporte, ¿ok? Que también se encuentra en este punto. El día de hoy el precio se lateralizó hasta que la mala noticia llega y hace que el precio descienda, rompa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, soporte, resistencia. Esto fue un falso rompimiento. O sea, si yo me acerco a time frames más pequeños, vamos a ponerlo a media hora, vamos a ponerlo a 15 minutos. Yo entiendo que esto fue un falso rompimiento, que a partir de ahí el precio trató de mantenerse en el rango y posteriormente vino la ruptura del soporte y en este punto en específico el precio ya no pudo volver a bajar. O sea que esta sería una zona importante de soporte, ¿vale? Eh, Javier Rubio, ¿qué es doble techo y doble piso? Esos son patrones de desgaste, pero todavía no llegamos a esa parte, ¿no? Ahorita vamos a lo esencial, que es la estructura del mercado. Entonces, ¿qué es doble techo y doble piso? Son simplemente patrones de desgaste, ¿vale? Que es, por lo general lo vas a encontrar al final de la tendencia, que no quiere decir que el final de la tendencia simplemente sea un cambio, que si vas a tener una tendencia alcista y ves un patrón de doble techo o de doble piso, perdón, en este caso de doble techo, cambie la dirección a una tendencia bajista. Probablemente sea un punto, ya sabes, ley de la oferta y la demanda, donde el precio, vamos a verlo en este punto, ¿no? Tenemos una corrida y en este punto hubo una reacumulación. El precio volvió a reacumular, logró romper, pero no tuvo la suficiente fuerza. Todo lo contrario, una noticia negativa hace que el precio descienda y que rompa ese soporte. Entonces, se encontró en un periodo donde los operadores bien informados retiran sus posiciones, o sea, posiciones que ya traen de tiempo atrás, una compra, aquí retiran sus posiciones, toman sus ganancias y vuelven a reacumular. Si es que tienen el ímpetu de seguir subiendo el precio, bueno, se reacumulan operaciones, se reacumulan volumen y continúa el movimiento alcista, pero no fue así. Entonces, se encuentra la oferta, este punto es de vital importancia porque hay muchísima oferta en este punto y hace que el precio vuelva a bajar. Liquidan posiciones, ¿no? Todos los vendedores bien informados liquidan posiciones en este punto. Ahora, a partir de donde el precio ya no ha podido ni subir ni bajar. Ok, vamos a un time frame más pequeño. Si encuentro algún doble
doble piso, doble techo, te lo muestro. Ok, vamos a entender que el precio venía descendiendo y en esta zona, fue mi resistencia. Ahora, ¿qué pasa? Que el precio rebotó, 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 rebotó. Ahora tiene el ímpetu para seguir subiendo. ¿Qué quiere decir? Bueno, eh, podríamos pensar, ¿no? La probabilidad más alta de que el precio continúe subiendo es favorable a mi ruptura de la resistencia, porque si entiendo el contexto del mercado, puedo entender que aquí hay, selecciono, que aquí hay una corrida y aquí hay un retroceso, aquí hay una corrida, aquí hay un retroceso, aquí hay una siguiente corrida, un retroceso, una corrida que sigue siendo más alta que la anterior, un retroceso que viene a respetar mi zona, y este podría ser mi entrada, mi punto de entrada para buscar un precio más alto. ¿Cuál podría ser mi precio más alto? Bueno, voy al time frame más alto, y si el precio y si los compradores tienen la suficiente fuerza para continuar subiendo, seguramente mi objetivo va a ser el soporte que rompió. O sea, un soporte que se vuelve resistencia. Y entonces el Standard & Poor's estaría buscando los 3.989 aproximadamente. Javier Rubio dice, doble techo es cuando toca repetidamente en forma consecutiva y que puede ocasionar posiblemente cambios. Sí, es un patrón de desgaste, tal cual, tal cual. De nuevo, vamos a un minuto. Vaya, si tú me lo dices de esa forma, o sea, repetidamente es una, dos, aquí es el doble techo, triple techo, cuatro, cinco, y entonces ya no se llama doble techo, ¿no? O sea, no hay que encasillarnos en ponerles un nombre en específico porque el mercado nunca va a ser exacto, nunca te va a dar la forma exacta de cómo lo ves en los libros o como los ves en los libros. Hay que ser permisibles y hay que tener la mente abierta para poder entender esto, ¿no? Si yo me caso con el mercado, si yo me empiezo a pelear con el mercado en todo, más bien, si yo me empiezo a pelear con el mercado que esto es un doble techo y a fuerza, ¿no? Y que puedo ocasionar un posible cambio de tendencia, entonces yo voy a meter una venta. Y cuando vea que el precio comienza a subir, entonces mi definición ahí de doble techo va a estar mal, ¿no? Entonces hay que ser flexible. Tómalo como un consejo, ¿no? Hay que ser simplemente flexible con lo que estamos viendo en el precio, porque nunca va a ser tal y como lo dicen en la figura del libro, la figura del curso, o como te lo vayan a enseñar, ¿no? Hay que darle ese, ese beneficio de la duda y simplemente entender que el precio te va a decir hacia dónde quiere ir, ¿no? Es cierto que entre más toque el precio un área, es más fácil que la vaya a romper. Entonces, si el precio aquí no viene y bajó y continuó bajando, bueno, mi definición de doble techo está mal. Pero si entiendo la estructura, tal cual la estructura, lo que me está diciendo el precio es, mira, yo aquí a partir de este punto quiero subir y lo hizo. Ahora, mínimo cada vez más bajo, no. De hecho, fue más alto que el anterior. Y la siguiente corrida, el siguiente máximo, fue mayor que el anterior. A partir de eso viene un retroceso mayor que el anterior. Y ahora sí, los compradores bien informados, los inversionistas bien informados, vienen, tienen la suficiente fuerza, vienen a romper. Aquí ya te estás dando cuenta que la tendencia es alcista y que puede ser de muy alta probabilidad que el precio me rompa la resistencia, me haga un pullback, tenga un nuevo máximo cada vez más alto, viene mi doble techo, si lo quieres ver de esta forma, viene mi doble techo, que ahora tengo que estar pendiente. Si yo ya entré en esta operación en compra y estoy buscando que el precio siga subiendo, ya tengo el take profit. Y mi stop loss, pues entonces quedaría aquí, justo por debajo del mínimo anterior. Para yo cubrirme de esta pérdida y que bueno, vamos a pensar que el precio viene bajando y que a lo mejor va a chocar aquí, pero ¿y si no choca aquí y me rebota y todo lo contrario viene y la rompe? Entonces posiblemente voy a tener un escenario donde el precio se va a reintegrar a mi área, ¿vale? Tenemos todavía
16 minutos. Quisiera que si tienen preguntas, las vayan escribiendo y las vamos resolviendo por el tiempo, por favor. Y bueno, la importancia, ¿no? De entender los soportes, de entender los soportes, perdón, las resistencias, la estructura tal cual de la tendencia es lo que me va a llevar a tomar operaciones de mayor probabilidad. Es lo que me va a ayudar muchísimo a tener éxito dentro de mis operaciones en el mercado. Y bueno, si esto simplemente fue un falso rompimiento y el precio se va a reintegrar en esta zona, bueno, yo ya estoy cubierto por mi stop, pero si la operación, todo lo contrario, es a favor, ¿no? Como lo vimos aquí, aunque el precio intentó volver a descender, no está por debajo del precio anterior. Entonces, por aquí yo ya estaría con una operación en positivo, ¿no? Y a partir de aquí también viene la gestión. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, cuál los quiero leer, por favor, para que participen. Dice Iván, ¿cómo confirmamos para entrar a la operación? ¿Cómo saber si rompe o rebota el precio? Fácil, la estructura, ¿vale? Y el contexto, es muy importante el contexto, no nada más porque me digan aquí en un seminario, oye, rompió la resistencia, me hizo el pullback, voy a entrar. Tienes que entender el contexto del mismo precio, ¿vale? Todo este punto fue lateral, 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 lateral. Y a partir de aquí, el precio me hace una corrida, un retroceso que es mayor al anterior, un nuevo máximo mayor al anterior, y ahí yo ya me empiezo a dar cuenta, Iván, que el precio tiene la intención de subir. Ahora, ¿qué es lo siguiente para mí? Entender que si el precio viene por debajo del anterior, ya la estructura se rompió y que el precio probablemente siga en esta zona lateral. Pero no fue así. El precio sigue estando por debajo del mínimo anterior. Ahora, tiene la suficiente fuerza para subir y es un punto más alto que el anterior, perfecto. La probabilidad sigue siendo alta a una compra en esta zona. Que viene y me hace un retroceso corto, no profundo, no a esta zona, ¿no? Que trata de respetar, no, corto. Y la vela aparte, o sea, otra cosa a mi favor, otra cosa para confirmar es que mi vela también tiene muchísima fuerza, muchísimo ímpetu a la alza. Y de nuevo, me hace un retroceso corto, me hace una corrida, a lo mejor pequeña, pero sigue estando por arriba del anterior. Y aunque me vuelve a hacer un nuevo retroceso, este nuevo retroceso no está por debajo. Ok, sigo confirmando, ¿no? Y ahora sí, puedo tomar con mucha más confianza mi operación en esta zona, mi compra en esta zona, que es la ideal, ¿no? El pullback en la resistencia, me cubro por debajo del mínimo anterior y mi operación, listo. Ya en este punto, si dependiendo de tu lotaje o dependiendo de qué tipo de inversor eres, tú ya estás cubierto, ¿no? Y te vas con un stop en positivo. Si el precio vuelve a bajar, aquí ya no me importa, ¿no? Si el precio vuelve a ser un máximo, un nuevo mínimo por debajo del anterior, ya estoy cubierto mi operación, aunque salga con poco, no con todo este rango que quise haberme llevado, ya tengo una operación en positivo, ¿vale? Javier Rubio dice, ¿se puede determinar cuando puede ocurrir un cambio de tendencia en la mayoría de las veces? Es exactamente la misma respuesta, ¿eh? Necesitas entender el contexto del mercado para darte una idea y una mayor probabilidad de qué es lo que pueda pasar al futuro. Entonces, si te diste cuenta, aquí tuvimos una entrada muy buena, ¿no? ¿Por qué? Porque analizamos la estructura del precio, que simplemente me estaba haciendo una tendencia alcista, que me genera este movimiento del pullback, que aparte me genera este doble suelo en la resistencia, y el precio, digo, aunque es aftermarket, el precio sigue subiendo, ¿no? ¿Cuál sería mi objetivo? Ya lo habíamos marcado en este punto. Ya lo habíamos marcado en los 3,990, ¿no? A lo mejor, miren, aquí tenemos otro punto en donde el precio rebotó. Entonces, vamos a ser permisibles con el mercado. A lo mejor el día de mañana hay una noticia que es muy buena, pero no lo suficiente para llegar hasta este punto. Pero sí lo suficiente para llegar hasta los 3,971. Entonces, mi estrategia y mi plan va de mi operación en compra, rompiendo la resistencia. Yo ya estoy cubierto en este punto porque yo ya estoy ganando y simplemente dejo correr mi ganancia. La dejo correr y como primer objetivo, los 3,971.
Si veo que mi objetivo se está cumpliendo, bueno, a lo mejor yo ya tengo mi stop loss en esta misma zona y hago crecer mi siguiente take profit hasta este punto. Si vuelve a reingresar al canal, perfecto, ya tengo un nuevo objetivo que serán los 4012, pero es simplemente siguiendo el precio, ¿no? Tal cual, la acción del precio. Si esto me está diciendo, bueno, quiero ir para arriba, quiero empujar para arriba, quiero seguir empujando para arriba, ok, le doy el espacio suficiente para que siga empujando y en algún punto ya razonable empiezo a tomar mis operaciones, perdón, empiezo a tomar mis ganancias. ¿Vale? Y así va a funcionar, llámese Standard Poor's, llámese oro, llámese petróleo, llámese Apple, llámese cualquier activo financiero, ¿no? No sé si también quieran revisar en estos 10 minutos algún otro para, como ayuda a lo mejor para el día de mañana, para meterlo simplemente en su demo, revisar oro, petróleo, alguno por ahí que quieran. Excelente, pero gracias. No, gracias a ti, Iván. Gracias a ti, espero te sirva la información. Lo que necesites también, no dudes en poder escribirnos, en registrarte en la página y si en algún punto necesitas ayuda, eh, estamos para poder ayudarte y lo que necesites con mucho gusto. El punto es que sea benéfico para todos y que es sencillo entender que aquí venimos a ganar dinero. Entonces, si venimos mejor informados, en algún libro me quedó muy marcado esto, los operadores tienen que estar bien informados, tal cual, y para que uno pueda ganar aquí, otro tenga que perder, lamentablemente así funciona esto, entonces, ¿qué hacemos? Informarnos, ¿no? Nos dedicamos a informarnos, nos dedicamos a tener una estrategia, a tener un plan, y a partir de ahí, bueno, cobrar, que es lo divertido, a eso venimos todos. De nada, Samira. Igual lo que necesiten, por favor, háganmelo saber. Ok, entonces... aquí me están informando que vamos a rifar, van a tener tres bonos de 50, de 100 y de $200 y se van a anunciar el viernes en el grupo, me imagino que es el grupo de WhatsApp. Entonces, para que estén atentos, el día viernes, los participantes que están aquí en el seminario, que somos 19, vamos a tener tres ganadores, ¿vale? Ok, Iván, contáctate con servicio al cliente si no has podido operar tu premio. Me imagino que es el seminario pasado. Contáctate con ellos y ellos te van a dar una respuesta, ¿vale? Porque aquí ahorita pues nos estamos dedicando totalmente a la parte operativa, pero ellos te van a dar razón del por qué tu premio no lo has podido comenzar a operar, ¿vale? Y también me pregunta si tienen sesiones en privados. Sí, espero que sea nada más de trading. Sí, totalmente, Samira. Al momento de tú abrir una cuenta con nosotros, tienes un asesor que te va a estar ayudando, que te va a estar capacitando, que te va a explicar, ¿no? Depende también mucho de tus tiempos, de cuánto le quieras dedicar, con cuánto capital vienes. Eso es muy importante porque hay que quitarnos esta idea de que con poco capital vamos a ganar muchísimo de un día para otro. Ningún negocio funciona de esta forma, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de un restaurante. Con $100, con $50, con $30, no pones un restaurante. Y llámese el restaurante que se llame, ¿no? Por poco o grande que sea, la verdad es que poco capital no te es redituable. ¿Por qué? Porque tienes que comprar muchas cosas, tienes que tener en consideración muchas cosas, el material que vas a ocupar, la gente a la que vas a contratar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, tú al momento de aperturar una cuenta, ya sea con el capital con el que vengas, vienes a esta parte del asesoramiento y con gusto te ayudamos, ¿no? Pero si te doy también otro consejo, y no es por espantarlos, pero sí piensen en que tienen que venir con un capital $500, $1,000, $2,000, $10,000 para poder tener una rentabilidad y que de verdad se vea a un corto o mediano plazo. Digo, a largo plazo, por supuesto que se va a ver, pero entender que si quiero tener una rentabilidad en este tipo de negocios, sí necesito un capital que me soporte, ¿no? Entonces, piénsenlo, es sencillo lo del restaurante. Con poco capital, a lo mejor mi restaurante le va a costar muchísimo más, muchísimo, muchísimo más
en crecer, que a lo mejor venir con un capital, con un buen capital, un capital que soporte las operaciones y que me permita tener de forma rápida rendimiento. ¿Hay bono por primer depósito? Sí, me parece que ahorita se está dando un 100%, o sea, lo que tú deposites, el broker te lo da en bonos, quiere decir que si tú depositas $5,000, el broker te va a dar otros $5,000 para que puedas operar. No sé si tengan algún tipo de restricción, pero ya saben, ¿no? Si se contactan con nosotros, les podemos dar la información, ¿vale? No sé si tengan algún, otra pregunta o alguna otra duda. Iván, gracias, muy buen contenido, Dios lo bendiga. Gracias a ti, Iván, igual lo mismo, que Dios te bendiga y bueno, ya estamos también a pocos minutos de concluir con la sesión. Que pasen buena noche. Los esperamos aquí en Well Trade, porque queremos escucharlos, queremos verlos, queremos que vengan a ganar dinero porque lo que queremos todos y que se animen, ¿no? Importante, otro consejo importante, infórmense, la información siempre va a estar a su favor. Entonces, entre más información y más informados estén, como se los dije, ¿no? A mí me recalcó mucho este libro. Operadores bien informados siempre van a tener mejores oportunidades de ganar en este tipo de negocios, ¿vale? Igual me espero para ver si tienen alguna otra pregunta. Ok, aquí me están diciendo que si puedan poner su nombre real, todos, por favor, los que están en el webinar, su nombre completo, por favor, para que los tengan en cuenta para el premio, por favor. Pues ahí quiero ver escribiendo sus nombres completos para que cualquier cosita, esto se queda grabado, se queda el registro y para que puedan reclamar sus bonos, pues bueno, directamente aquí pongan sus nombres. Nombres completos, por favor, nombre y apellido. Vamos a ver cómo va nuestra operación, ¿no? Ya que imaginariamente emitimos una compra. Ahí va. Ahí va. Iván, me parece que levantaste la mano, dime. Tengo una amiga que quiere ver los en vivo, pero no ha podido con el Zoom. ¿Les podrías pasar en YouTube? Mi nombre es Iván Cortés. Ah, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Em, Voy a hacer que te lo manden directamente, Iván, con el link, pero en todas nuestras redes sociales eh, o en YouTube, búscanos directamente como WellTrade Latam y todos los webinars que hemos hecho se quedan grabados, entonces ahí lo vas a poder encontrar. Pero igual, o sea, tengo aquí Iván Cortés y seguramente mañana hacemos llegar el link o te hacemos llegar en alguno de estos días porque no sé cuánto tarden en editar el contenido. Te mandamos los links para que puedas revisarlos y enviarlos y compartirlos. Manuel, buenas noches, gracias por la información. Gracias a ti, Manuel, ¿no? Por estar aquí con nosotros. Y bienvenidos sean todos. Aquí estamos todos para apoyarnos y ganar dinero. John me dice, sí, también tuve problemas para ingresar con el Zoom. Ok, ¿en qué sentido, John? ¿Por qué no pudiste entrar? Que mi señal no fue buena, ¿me pueden pasar el link para volverlo a ver? Mejor, sí, por supuesto, a lo mejor este es tu mismo caso, ¿no, John? Donde tu señal no fue lo suficiente y se trababa o no se escuchaba bien, se pausaba. Pero para todo hay solución, no te preocupes, te enviamos el link para que lo puedas volver a ver. Por eso no te preocupes. Ya saben que siempre existen estas cositas técnicas, ¿no? De que el internet o que está lloviendo o que no estoy en un lugar. Tú solo escuchaste el audio, ok. Igual, no te preocupes, con los links se te envían y lo vas a poder revisar cuantas veces tú quieras, amigo. No, gracias a ti, Janina. Pues bueno, amigos, es todo de mi parte. Que todos tengan una bonita noche, que Dios los bendiga y lo que necesiten, por favor, escríbanos. Nos vemos en el siguiente webinar. Chao.